motivo de la celebración del 136 aniversario del nacimiento de Diego Rivera, el Instituto Veracruzano de Cultura, en el MAEB, hace un recuento de emociones del niño Diego y su formación profesional hasta el encuentro de su destino al abordar el barco que lo llevaría cruzando las grandes aguas hacia la tierra de sus anhelos como pintor. Fue por la noche de un 8 de diciembre de 1886, cuando entre rezos y lágrimas escondidas, nació el niño Diego, al que bautizaron con el nombre de Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. Diego fue el mayor de su gemelo, a quien llamaron Carlos María Rivera, y que falleció antes de cumplir 2 años de edad. Su abuelo paterno fue un general de comerciante español liberal, que al final de su vida, a la edad de 72 años, se unió a la causa patriótica de Benito Juárez. Su abuelo materno fue operador de minas, también español. Por sus abuelos maternos tenía sangre judía, portuguesa e india. El padre, llamado también Diego, fue maestro e inspector de escuelas rurales y antes de radicar en la Ciudad de México, fue consejero municipal de Guanajuato. Sus abuelos paternos se llamaron Anastasio de la Ribera Sforza, judío italiano nacido en Rusia, de madre desconocida, dicho por el pintor a su biógrafo Bertrand Wolff, e Inés de Acosta, judía portuguesa de familia emigrada a Holanda. Los abuelos maternos fueron Juan Barrientos, originario de Alvarado, Veracruz, y Nemesia Rodríguez Valpuesta de San Miguel Allende, Guanajuato. Cuando fallece el hermano gemelo Carlos María, la madre entra en una depresión muy fuerte, por lo que a duras penas la podían separar de la tumba de su hijo, a tal grado que el padre solicitó al administrador del panteón le permitieran un espacio en su casa para que descansara algunos ratos la afligida madre. Diego se enfrentó por primera vez a la muerte y a los estragos de una depresión. Para salvar la situación por la que pasaba la madre, decidió distraerla estudiando ella enfermería y obstetricia, lo que logró oportunamente, siendo la primera mujer que lograra sacar su título profesional en esta área médica. A Diego lo mandaron a la casa de su nana Antonia, tarasca de origen y costumbres, que vivía en una casa de piedra en lo alto de una cañada, aislada, muy lejos en la montaña, y tenía techo de zacate. Antonia con dificultad hablaba el español y Diego menos aún el tarasco, pero ambos se comunicaban maravillosamente. La casa tenía una sola pieza muy espaciosa y atrás la cocina y un almacén, pero lo más importante era que al fondo, en el corral, vivía una cabra blanca, grande, que fue la que terminó de dar crianza de leche al niño Diego. La cabra era muy querida por Antonia, que la acicalaba todos los días, peinándola y limpiándola como si fuese su hija. Le hablaba como si fuera una persona y la cabra respondía moviendo la cabeza de un modo que Diego nunca pudo olvidar con esa mirada. Para llegar a la casa de Antonia, su papá lo montó en la cabeza de la silla del caballo, y al dejar la casa y regresar a Guanajuato, Diego recordó siempre dejar atrás el olor de los pinos y encinos del monte, las orejas y la crin del caballo, lo duro e incómodo del asiento, la transparencia de canales de agua corriendo entre las piedras, y lo más sorprendente para un niño de tan corta edad, el advertir por todos lados del camino hojas y más hojas de un verde dorado
que años después inmortalizó en sus pinturas. En la casa de Antonia ocurrió un hecho curioso que le relató Diego a su biógrafa Loló de la Torriente. O sea, el hecho de que en la casa había un altar con un Santo Cristo entre cortinas y el sol a la derecha que le daba en el rostro. Lo miró y lo miró y lo miró sin moverse durante varias horas, hasta que la nana lo distrajo para llevarlo a observar las estrellas, diciéndole que unas tienen que ver con otras, que no son como los granos de maíz echados por casualidad. Entre ellas son amigas unas de las otras y forman collares, le siguió diciendo Antonia, y cada collar tiene su nombre. Y si lo sabemos conocer, también pueden ser nuestras amigas. Entonces podrás caminar por todos los caminos del mundo. Por algo se decía de Antonia que era una divina. Esta emoción tan grande que despierta el Cristo me recuerda muchísimo, y seguramente a otros biógrafos de Rivera también, el pasaje aquel donde Diego Rivera en París descubre en un aparador los Cézanne, que se queda deteniendo horas y horas y horas viéndolos cada vez que el dueño de la galería sustituía un Cézanne por otro. Acá esa fascinación me parece que tiene su semilla en esta emoción que le recuerda la estancia en la casa de Antonia en Guanajuato. Desde los 3 años de edad, Diego Rivera demostró tener gran habilidad para expresar su asombro a través del dibujo. El punto de partida en este campo es la locomotora descarrilada, un dibujo en el que puede apreciarse que, con unos cuantos trazos de primera intención, el niño Diego fijaba para la posteridad su particular interés por los trenes en su natal Guanajuato. Con esta pintura que su madre guarda, diciendo claramente detrás del dibujo, hecho por Dieguito antes de cumplir 3 años de edad. Y con este dibujo se inicia la gran exposición de homenaje que se le hace en el Palacio de Bellas Artes. Es interesante señalar que hay muchos acontecimientos como los que acabamos de nombrar en la Ciudad de México que causan gran conmoción a través de la prensa y que tienen que ver con el arte. Se coloca en Palacio Nacional la escultura de Benito Juárez sentado en la silla presidencial, obra de Miguel Noreña. Pero hay algo más interesante también. Se empieza a dar a conocer en Estados Unidos el interés, sobre todo en Nueva York y Chicago, de querer abrir una galería para artistas mexicanos. Esto hace que los artistas mexicanos piensen que se está abriendo un mercado para su trabajo. Diego, sobre todo la mamá de Diego, al sentirse muy presionada, no solamente por su problema de salud, sino también por la cuestión económica, decide vender las cosas de su menaje de casa para irse a la Ciudad de México con algunos familiares. Y sí, llegan a la Ciudad de México, donde el niño Diego, ya de 6 años, muestra pues mucho tedio, mucho descontento con lo que acaba de descubrir, que no le gusta la ciudad que acaban de encontrar. La ve sucia y chaparra, dice él. En fin, no es de su agrado. Pero hay algo interesante que sería interesante verlo con otros ojos. Como habían acabado de pasar muchas inundaciones y sobre todo epidemias, estamos hablando de 1892, Diego Rivera se pegó, se juntó, se pegó al equipo que traía un ingeniero a muchos desensolvadores de las atarjeas, y él se fijaba que en las paredes de esas atarjeas había
pues lo que conocemos nosotros como cacharros, como ídolos, como fragmentos de vasijas, y todo eso él lo iba coleccionando, al grado de que podemos decir que en ese momento se inicia el coleccionismo arqueológico prehispánico de Diego Rivera. El arqueólogo en ese momento es ni más ni menos que Leopoldo Atres, quien es el primero en asombrarse del interés que Diego Rivera muestra por los cacharros que se encontraban. Diego ya antes de 1892, Diego se había aficionado a pintar batallas, desde que vio un simulacro patriótico y una escaramuza a balazos con muertos y heridos, hombres de dos familias que peleaban por unas tierras. Se interesó por las armas, aun cuando lo único que él tenía como tal era una honda. Cabe aclarar que este tipo de manejo de una multitud en una escaramuza, pues fue a nivel mayúsculo lo que él llevó a los murales años más tarde. Por esas fechas le tocó ver desde la azotea una marcha de protesta contra el gobierno. Los hombres traían unas teas encendidas que en su conjunto formaban una serpiente de fuego, que luego pintó él, borrando lo que ya tenía avanzado en un muro que su padre le había destinado para sus dibujos. La serpiente flamígera le causó mucho impacto, porque en el zaguán de su casa su padre habilitó un espacio de enfermería para un activista herido que fue atendido mientras llegaban el médico y se lo llevaron al hospital para atender al enfermo propiamente. Si a este hecho le agregamos las impresiones que estando en Orizaba le causaron los levantamientos del Círculo de Obreros de la Industria Textil, no es casual vincular el origen de su activismo político y, desde luego, su afiliación más tarde al Partido Comunista. Otra de las fuentes de recepción de intercambio de opiniones en discusiones de diversa índole la obtuvo Diego en las tertulias de los amigos de su padre, que eran masones y estaban al tanto de las demandas de los trabajadores tanto de las minas de Guanajuato como de otros sitios. También entre los maquinistas había masones, y por otra parte los amigos doctores de su padre, que practicaban la medicina, le explicaban a detalle todo lo que Diego quería saber sobre anatomía. Por su cuenta, Diego se interesó por los planetas, el Sol, los cometas, las nebulosas y las estrellas que tanto le fascinaban y que se quedaba mirándolas largos ratos, haciéndole viajar a través del universo. Diego manejaba con deleite la esfera armilar, aprendiendo en forma elemental los movimientos del sistema solar. Pero entonces su madre decidió buscar nuevos horizontes para irse a la Ciudad de México y trasladarse con toda su familia. El deseo sordo, tremendo y compulsivo por conocerlo todo brotó en él como algo irracional que lo empujó hacia todos los rincones de la tierra, tal como había vaticinado su nana María Antonia. La primera impresión de Diego a la llegada de la capital fue ver de cerca la estatua de Cristóbal Colón, que había sido inaugurada el 12 de octubre en la plazuela frente a la estación del ferrocarril. La ciudad le pareció plana, chaparra, aburrida y gris, como un pueblo que bostezaba continuamente. La gente pobre le pareció más pobre y las pulquerías le revolvieron el estómago cuando las pulquerías, le fueron llamando la atención por la fiesta de colores de sus pinturas y papel picado, como en aquella llamada pulquería La Batalla de Waterloo, cuyo dueño, para obsequiar al joven Diego, le causó tremendos malestares al invitarlo, no uno, sino varias tomas de pulque de esa pulquería. Por esos días se dio el descubrimiento que marcaría su vida profesional de ver en el periódico El Demócrata una obra
cuya firma era ni más ni menos que José Guadalupe Posada. Para estas fechas ya vivían en la calle de la Misericordia, y al término de esa calle también tenía su taller Vanegas Arroyo, y uno de sus dibujantes era precisamente José Guadalupe Posada. Diego ya estaba estudiando pintura con el maestro Ríos, quien fue el que, digamos, lo inicia, no en las grandes lides de la composición, pero sí en el manejo de la línea, básicamente, y de la forma. Ya desde los 8 años había iniciado su colección de piezas prehispánicos, sobre todo en esa época cuando se descubrían los tepalcates y los aventaban al suelo los limpiadores de las atarjeas. Así conoció el arqueólogo Leopoldo Batres, quien en su trato era gruñón, pero que para Diego solo tuvo interés y admiración por su carácter de investigador y gran entusiasmo por el arte prehispánico. A Diego lo llamaban, que era un metiche, que se quitara, que era un chamaco metiche, pero gracias a que Batres le daba oportunidad de conocer el subsuelo de Tenochtitlan, pudo adentrarse en estos territorios en lo profundo, como antes lo habían hecho los mineros cuando le habían permitido, siendo muy niño, entrar a las minas con ellos y conocer el interior de la tierra. Para cuando se mudaron a la casa de esto que decimos, la calle de la Misericordia, Diego ya tenía tesoros de tepalcates que cuidaba con esmero. Ahí había de todo. Había lo mismo probetas que tepalcates, que tubos de ensayo, etcétera. Todos sus tesoros los extendía y los estudiaba en su forma y en el uso. En el lado opuesto de su calle estaba el taller de Antonio Vanegas Arroyo, y dentro el taller, uno de los dibujantes era ni más ni menos que José Guadalupe Posada. Y fue él precisamente, José Guadalupe Posada, cuando en una ocasión le explicó a Diego Rivera en qué consistía el movimiento que el niño había visto en las pinturas de Miguel Ángel, unas pinturas de Miguel Ángel que estaban puestos en un cromo en el muro del taller. Y le dijo, pues es que está basado en el gran dibujo y el color, no es el que hacen tus maestros en la academia, esto viene de adentro, tienes que observar a las figuras. Pasan los años y en 1895 él ya hace una cabeza clásica que recoge muy buenas palabras de reconocimiento de los maestros, eso en la Academia ya de San Carlos, habiendo sido estudiante de escuela de los cursos nocturnos. Y en ese mismo año se da algo muy importante que le da oportunidad de ver juntas muchas obras con motivo prehispánico. Entre esas obras, con motivo del Congreso Internacional de Americanistas, se presenta una exhibición en la Escuela de Bellas Artes con las obras de El Tormento de Cuauhtémoc, de Leandro Izaguirre, La Prisión de Cuauhtémoc, de Joaquín Ramírez, La Visita de Cortés a Moctezuma, de Juan Ortega, El Senado de Tlaxcala, de Rodrigo Gutiérrez, Fray Bartolomé de las Casas, protector de los indios, de Félix Parra, La Reina Xóchitl ofreciendo el pulque, de José Obregón, y Episodios de la Conquista, de Félix Parra. No podía faltar, por supuesto, 2 paisajes de José María Velasco. Todos estos trabajos con el toque neoclásico, diríamos, y muy sofisticado de lo que era la historia de México, casi vuelta romana por las togas que les ponían a los personajes de esta historia de los días de la conquista. A la cabeza clásica siguió una cabeza de la Virgen que también fue reconocida como una obra de valía. También en estas fechas realiza el retrato de su madre, la señora María Barrientos de Rivera, un dibujo a lápiz que la señora guardó por un tiempo, pero que luego se perdió, pero nunca le gustó a la señora. También hizo un guerrero y
este guerrero sí se lo dedicó a su mamá, diciendo detrás en la dedicatoria: a mi querida mamá, en el día de su santo, octubre 12 de 1896, que pertenece a las colecciones del INBA. Y bueno, las otras piezas están en el Museo de Frida Kahlo o en la en la galería de la Academia de San Carlos. Con el precoz ingreso de Diego Rivera a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que seguía conociéndose en el medio como Academia de San Carlos, a la edad de 12 años, los estudios de Diego se fueron muy aprisa, tanto en dibujo como en pintura. Inicia su periodo naturalista, que comprende desde los primeros dibujos hasta su encuentro con los diferentes corrientes, estilos y tendencias, ya en otras épocas más tardías que no tocaremos ahora, porque sería después de que él aborda su barco para trasladarse a Europa. Pero en México él absorbe todo lo que sus maestros le pueden enseñar y orientar. Básicamente, nunca olvidará lo que no solamente el maestro Posada le comentó en relación al movimiento de las piezas, sino que también hay varias lecciones que recibe de sus maestros. Por ejemplo, de el maestro Félix Parra, la admiración por el arte prehispánico, porque con él, con el maestro Félix Parra, recorrió repetidas ocasiones las salas del museo, que en ese momento se llamaba Museo Nacional, que estaba en la calle Moneda, a la vuelta de la Academia de San Carlos. Del maestro José María Velasco obtuvo y absorbió la importancia de la perspectiva y sobre todo la capacidad para llevar la atmósfera al lienzo y de esta manera llevar la naturaleza también al dibujo, a la pintura, pero no es una naturaleza copiada, sino es una naturaleza reinterpretada con sabiduría, diríamos que con una sabiduría científica, sustentada en la apreciación de la luz, además del conocimiento científico de las plantas o de las rocas que ponía Velasco en sus cuadros. Del maestro Santiago Rebull, el discípulo de Ingres, que amaba el movimiento y la armonía matemática, le pasa al costo, digamos, nada más a él y solo a él, lo que significa la estructura de un cuadro, las líneas y el color, y fue él quien cerró su particular enseñanza con Diego, un conocimiento que nunca, jamás olvidaría Diego, diciéndole que en ese momento, después de esas explicaciones que él le había dado a él y nada más a él, había entrado por el umbral de la puerta armónica de lo que es la composición. Al abrir el siglo en 1900 ya hace dibujos al carbón, hace caricaturas y empieza también a salirse de la cátedra, bueno, más que de la cátedra, salirse del aula, porque con la llegada del maestro Fabrés, pues tienen unas inconformidades algunos discípulos y él ya se siente que la escuela, la academia, no le satisface para lo que él necesita expresar. Y él busca la salida al campo y sobre todo tomar del natural sus observaciones. Con esto de observar del campo de una manera directa, entra de lleno al ejercicio de hacer paisajes. Y es así como empiezan sus primeros paisajes, que no son los primeros realmente, pero de los primeros que se conservan y que el Museo de Arte del Estado de Veracruz tiene algunos de ellos, sobre todo los que realizó en Mixcoac y el que realizó del Pico de Orizaba. Esto sobre todo pues le abren las puertas para que el padre de Diego, conocedor del interés que tenía su hijo de conocer Europa y de estudiar en los grandes museos de las principales ciudades europeas, pues favorece que el gobernador de Veracruz, que ya se sabía que era un coleccionista reconocido y amante del arte,
pues nada más le destinara unos minutos a la obra de observar a la obra de Diego, lo que hizo, y por supuesto que se quedó pues muy emocionado, muy complacido por lo que estaba observando, razón por la cual sí propició que le dieran una beca por parte del gobierno del estado de Veracruz para viajar, una beca de 300 francos para que viajaran a Europa. Fue así como gracias a esta beca del gobernador Dehesa, pues las finanzas de Diego pudieron absorber, digamos, el gasto que significaba el viaje. Para ello, tanto el doctor Ars como Clausel, como Gedovius mismo le ayudaron a hacer una exposición en la cual vendió toda la obra. Lo que supo el gobernador Dehesa, razón por la cual pues más admiración y más complacencia para propiciar con toda libertad la beca, una beca que le abriría las puertas al arte universal. Diego Rivera, al encuentro de su destino en el barco que, conduciéndolo por las aguas grandes, llegaría a la tierra de su apreciado Paul Cézanne, que lamentablemente había fallecido el año anterior.